Saludos, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a una edición más de Acción 360 a través de la pantalla de Extra TV. Un placer saludarlos a todos y darle la bienvenida en esta edición de miércoles, así en lo que viene siendo la previa de las semifinales del torneo nacional y también día movido desde la Federación Costarricense de Fútbol. La noticia que yo creo que medio país estaba esperando ya se ha confirmado este miércoles en horas de la mañana. Ignacio Hierro no continúa, pero esto y más estaremos analizando con ustedes en esta hora de programa y también con los panelistas que se encuentran acá ya en el estudio de Acción 360. De verdad, gracias por acompañarnos ya en este ombligo de semana en la que viene siendo la previa de las semifinales. Hoy juega Liberia contra la Liga Deportiva Alajuelense, mañana Cartaginés contra el Saprissa. Inicia la etapa más linda y competitiva del campeonato nacional, así que buenas noches, bienvenido y también saludar a mis compañeros Pablo Daniel, Antonio Gabas y la estimadísima señorita Marisol Abarca. ¿Cómo estás, Jay? ¿Cómo estás, Pablito? Hola, y por supuesto ustedes, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos acá en Acción 360 en diversas plataformas de Grupo Extra. Ha sido un miércoles súper movido. Una vez más sale un entrenador de un club a nivel nacional. Ignacio Hierro no continúa como director deportivo de la Federación Costarricense de Fútbol y hoy inician las semifinales del campeonato Liga Promérica. Bueno, ha sido un miércoles muy movido y todo eso lo vamos a estar repasando en esta hora de acción. Pablo Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás, Jason, Marisol y a todos los amigos de Acción 360? Esta destitución de Hierro estabiliza también a Osael Maroto. Esa es una de las preguntas, ¿no? Sí. Porque era su mano derecha, era la persona en quien él confiaba, la persona que él trae desde Sporting para que empiece a gestionar y hoy termina dándole las gracias y se termina yendo el gerente deportivo, una pieza clave dentro de la estructura de Osael Maroto en la Federación de Fútbol Costarricense. Bueno, ese es un tema que está recién arrancando, hay que ver todos los cambios que se vayan a venir de acá en más, pero bien lo decías, ¿no? El partido que se nos avecina, Liga Deportiva Alajuelense frente al Municipal Liberia, allá una linda noche, miércoles, claro, allá por tu zona, ¿eh? Una noche de dicembrina ya. ¿Cómo son las noches allá? No, son hermosas, lindísimas, son lindísimas. Aparte la gente se acuesta tarde. Muy tarde en diciembre, es cierto, anochece un poquito más tarde también, claro. El sol se va ocultando entre 6 y 15, 6 y media de la tarde también. Las noches también. Son muy fresquitas las noches también, cambia completamente el clima. Se hidrata bien la gente, se hidrata bien la gente. Sí. ¿Cómo que no? Si estamos en diciembre. ¿Sabes quién está allá? ¿Quién será? José Montero. Ahorita haremos contacto también con nuestro amigo y compañero José Montero, quien se encuentra en lo que viene siendo esta previa, ese compromiso entre la Liga y el Municipal Liberia. Recordemos que la última vez que la Liga más bien visitó este escenario, terminó imponiéndose por un marcador de 4-1. Pero antes, la noticia del día, además de por supuesto este partidazo, es que Ignacio Hierro nos sigue, mi estimada Marisol Abarca, los detalles en esa nota que vas a presentar, pero también en un comentario, por supuesto, esperado de lo que ya más bien se había tardado, ¿no? Esta decisión en la Federación Costarricense de Fútbol. Sí, y yo creo que Eric Lonis lo apuntó súper bien en la conferencia de prensa que tuvo ayer. Fueron 3 semanas desperdiciadas en la Federación Costarricense de Fútbol cuando Osael Maroto nos dijo que Ignacio Hierro continuaba y luego Gustavo Araya sale hoy diciendo que Ignacio Hierro no continúa, que de hecho presentó un informe que tuvo que haber presentado la semana anterior. Sí. O sea, es tanto el desorden que se tiene que ni siquiera se presentó un informe que tiene que presentar Ignacio Hierro la semana anterior. Vamos a ver la siguiente nota donde repasamos desde el día 1 que llega Ignacio Hierro y es presentado hasta el día de hoy que queda fuera de la Federación Costarricense de Fútbol. El comité ejecutivo tomó la decisión de nombrar a don Ignacio Hierro como director deportivo, del cual estamos muy satisfechos de la selección. Hicimos todo un protocolo para la escogencia de Ignacio y al final el comité ejecutivo llega al acuerdo de esta designación. Aquí empezó todo y así terminó. El último año del proceso mundialista se le confió todo a Ignacio Hierro, pero no solo guardará en su currículum el fracaso de no haber clasificado a la próxima Copa del Mundo, sino también el no clasificar a la siguiente ronda del Mundial Sub-17 masculino, que tampoco avanzó como mejor tercero. Veamos ahora lo positivo. Cambió al director técnico de la selección mayor femenina, de Beni a Lindsay Camila, después de contabilizar más de 100 días sin lograr una victoria.
Además consiguió la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos con la misma selección, pero al mando de alguien que fue interina, Patricia Aguilar. En su presentación el pasado 16 de diciembre del 2024, Ignacio Hierro dio algunos proyectos y mejoras que quería implementar en la tricolor, pero ninguna de ellas se vio a un año de gestión. Hoy estamos trabajando con varios candidatos, los estamos evaluando y créanme que buscaremos cuál es la mejor opción para llevarnos al Mundial. Pondremos un especial enfoque en algunos de ellos, como son el desarrollo de un modelo de juego que cumpla con los principios y valores que buscamos dentro de esta federación para todas nuestras selecciones, ¿no? Para ello formaremos una estructura organizacional que nos permita cumplir con ese modelo de juego y trabajaremos para tener a los mejores jugadores en su mejor momento, no solo en la selección mayor, sino en todas las selecciones. Tenemos ideas que buscaremos que sucedan hacia adelante y creo que más adelante se las compartiremos. Sin embargo, a menos de un año, Ignacio Hierro abandonará la Federación Costarricense de Fútbol. El Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol ha tomado la determinación de dar por finalizado la relación laboral con el señor Ignacio Hierro a partir del día de hoy como director deportivo. Esto es una decisión que se toma después de que don Ignacio presenta el informe, presenta todo y cada uno de los elementos que se habían solicitado y se habían requerido para la sesión pasada y bueno, fueron entregados y el día de hoy pues se toma esta decisión. Fue una decisión por unanimidad. 3 semanas después de estar fuera de la fiesta más grande en el mundo del fútbol, la federación destituyó a Hierro de su cargo. Ahora, el comité ejecutivo analizará quién será el próximo director deportivo y, por ende, el que inicie un nuevo proceso de cara a la Copa de Oro, Nations League y, por supuesto, la eliminatoria a la Copa del Mundo España-Portugal-Marruecos 2030. Bien, yo creo que lo apuntaba muy bien Marisol, el hecho de cómo inicia la gestión con un discurso muy llamativo y lastimosamente lo caro que terminamos pagando, el cómo termina su gestión, con una eliminación y no una clasificación, más bien en una Copa del Mundo. Lo que yo venía cuestionando incluso en programas atrás es por qué se tardaron tanto. ¿Por qué le costó tanto a don Osael, a don Jafet Soto, a la gente que conforma el comité ejecutivo llegar y decir no continúa más? Roy lo decía, me gustaría explicar el comentario. ¿Qué de diferente hay hoy a hace 2 semanas para no quitarlo? ¿Qué de diferente iba a pasar? Siento que no había, por ejemplo, un margen o una competición ahí que le salvara el puesto. Para mí estos días, aunque la gente lo pueda ver como algo menor, fue una pérdida total. Yo creo que en lo particular debe haber sido un recalculando, ¿viste? Cuando empezás a buscar alguna ruta que por ahí no la encontrás, es como un recalcular. Han venido sucediendo algunas cosas que, bien lo decía yo, como que el piso de Osael Maroto empieza a temblar y claro, también se empiezan a encontrar algunos responsables de todo esto que termina ocurriendo, del cual nos quedamos afuera del Mundial. Primero Miguel Herrera, encargado de la parte técnica, pero después viene lo de Fernando Hierro, que no solamente es la primera división o el primer equipo de la selección nacional, sino que está toda la estructura. Y ahora bien lo decía Mari, bueno, ¿por qué se duró tanto en entregar un informe? Ha pasado, Mari, ha pasado que se ha ido gente de esta federación y nunca ni siquiera se entrega ni un informe. O sea, decir que por lo menos Ignacio Hierro, bueno, estaría bueno saber un poquito sobre el informe, decir que por lo menos entregó un informe. ¿Qué es lo que dice? No lo sabemos, lo sabremos tampoco. Pero acá también hay que ver a ver cuál es el perfil que va a buscar la federación. Hoy se queda Osael Maroto prácticamente solo, ¿no? Con el comité, ¿no? Para que pueda respaldar y empezar a buscar quiénes son los indicados, pero hoy no tiene técnico, hoy no tiene gerente deportivo, hoy está prácticamente a mano atada, esperando que termine el torneo, que arranque enero, pero no se sabe quién puede llegar a ser la persona que se ubique dentro de la Para mí tiene que federación. ser Tico. Para vos tiene que ser Para Tico, mí tiene esa que ser un figura, costarricense, la, sí. la de gerencia. Les voy a decir algo, cuando estaba preparando esta nota, pues escuché toda la conferencia de prensa, la presentación de Ignacio Hierro, y él decía Allá que por el quería, 16 de diciembre. allá el 16 de diciembre Casi un del año, Marisol, 2024. casi un año. Casi un año. No duró ni un año Ignacio Hierro, más bien. Y escuchando las declaraciones de él decía que él quería ver una selección vertical, o sea, buscar el gol Claro. y ser más ofensiva. ¿Y qué hizo? ¿A quién trajo a la Sele? A alguien totalmente defensivo. A Miguel El Piojo Herrera. O
sea, te estás contradiciendo con lo que realmente querías desde un inicio de tu gestión. Ahí todo empezó mal. De hecho, ahora estaba repasando, hizo 3 contrataciones en lo que fue su gestión para directores técnicos, el caso de Miguel Herrera, el caso también de Lindsay Camila con la selección mayor, y bueno, también el caso de Randall Rowe, que con la sub-17 para ir al Mundial. Hagamos un pequeño paréntesis en este tema y hagamos contacto hasta las afueras del Estadio Edgardo Baltodano, en la Ciudad Blanca. Ahí se encuentra nuestro compañero José Montero con la previa, los detalles, también la reacción del aficionado liberiano en lo que viene siendo ese compromiso ante el conjunto de la Liga Deportiva Alajuelense. Semifinales después de más de 16 años para el Municipal Liberia. Mi estimado José Montero, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Ya la fiesta comenzó acá en las afueras del estadio Baltodano. Empezaron a tirar fuegos artificiales, de pólvora y sobre toda esa fiesta, ¿verdad? Que caracteriza al liberiano. De hecho, se dice que tal vez las aficiones de mayor renombre son los que ponen la fiesta, pero en nuestro país hay aficiones como la de Liberia, como en las arenas también, el la de Manacasteca, que siempre le ponían mucho ambiente a este partido. Lo que sí comentábamos hasta hace un par de horas el tiempo de este radio es que la noche está perfecta. La noche está perfecta para la práctica del fútbol. La noche se presta para jugar un gran partido. El clima está sumamente fresco, sumamente tranquilo también. Y bueno, tenemos la duda que acaba de ser una total fiesta en el estadio Edgardo Baltodano. Vamos a ver si aficionados, sí, la mayoría, 50% son aficionados de la Liga Deportiva Alajuelense, 50-50, a pesar de los otros haber estado acá en la ciudad de Liberia. Por eso viene una infarto, vamos a ver si lo podemos pensar. Amigo, me regalo un poquito. Aquí sí. No ven aquí, compañeros, artificiales. Venga para acá, mi querido Gabo. Estamos todos. Bueno, vamos a ver. Ahora Bien, ya vamos a regresar más adelante con don José Montero hasta el estadio Edgardo Baltodano. Aquí nada más una pequeña impresión. Me resulta curioso que hay muy poca gente de momento en el Edgardo Baltodano. No sé, la última vez que la liga es un llenazo, digamos, comúnmente. Yo sé que en Liberia hay mucho aficionado de la Liga Deportiva Alajuelense, por eso me sorprende que a esta hora no haya tanto aficionado, pero más adelante estaremos entrando incluso en este tema y conversando un poco con también José Montero. Volviendo al tema de Ignacio Hierro, ya Marisol hablaba un poco también de lo que se duraron para entregar ese informe y el tema de la verticalidad que él pedía al frente de su gestión y con el técnico que quería, y trajo a Miguel Herrera. Bueno, yo voy a insistir con la figura de alguien costarricense, de un tico para este puesto, más que todo para que nos conozca, porque puede a veces llegar y decir, mira, viene el mexicano tal, el chileno tal, que conoce la CONCACAF, pero tampoco estamos, por ejemplo, pero voy a decir que Fernando Hierro no conocía. No, Costa Rica no. No lo conocía, Costa Rica no. Pero él había estado ya con Osael Maroto en Sporting. ¿Y qué hizo? No, pero lo que te quiero decir, o sea, ¿qué no conocía? A ver, no lo estoy defendiendo, lo que pasa es que te estoy tratando como de debatir, porque, a ver, ¿cuánto tiempo tenía en Sporting él? En Sporting, ¿un año? Un año también. Pero ¿tan difícil es como para aclimatarte, bueno, un año? No creo que sea tan difícil. No, o le quedó grande. O sea, a ver, yo no estoy avalando, o sea, para mí el hecho de buscar un costarricense como figura en la parte de gerencia me parece idónea. Lo que quiero entender es que llegamos a la conclusión de que no se aclimató en un año en Sporting y en un año en la selección. Tendría que haber conocido jugadores, estadio, técnico del Sub-17 y demás. Pero que no es raro porque te cuesta entender. Si yo me decís, es que fue alguien que Osael lo trajo, hablemos de España, de Argentina, y lo trajo, no sé, un abril del 2024 que venía trabajando, no sé, en Ecuador, en Colombia, en Brasil, en Uruguay, y lo trae a Costa Rica. Pero
Ignacio tuvo un proceso de un año en Sporting. Y el tema es lo que hizo con ese año en Sporting. Claro, claro. Que por eso yo creo que es más... ¿Por qué se ganó el espacio de la selección? Porque, aquí hay que decirlo, porque trabajó con Osael. Ah, muy bien. No, y te voy a decir algo. Porque los atestados, porque entiendo que debe haber trabajado en la Federación Mexicana de Fútbol. Sí, ya. sí, estuvo, Nacho ahí Hierro. estuvo del 2019 al 2022. Claro, es muy bien. O sea, yo creo que aquí, por eso digo, no tenemos que a veces confundirnos, y no lo digo, digamos, por nadie, sino por los directivos, Claro. que dicen, es que tiene tantos años de experiencia en la Federación Mexicana de Fútbol, en el fútbol colombiano. Perfecto, eso está muy bien. Esa misma experiencia que traía Ignacio Hierro del fútbol mexicano, aquí la tenía un Hernán Medford, un Justin Campos, el mismo Paulo César Wanchop, que fue el que le tiene que terminar armando la primera convocatoria, Miguel Herrera. Por eso insisto, claro, tenía un año en Costa Rica, pero creo que no nos conocía un montón. Y además, el hecho de que, y con todo respeto lo digo, pasar de la infraestructura y la radiografía, por ejemplo, de lo que significa una institución como Sporting a la Federación Costarricense de Fútbol, hay un mundo de diferencia. Y que estamos claros de que Sporting no es ni la Liga ni Saprissa. Exactamente. Que te manejan un macro a nivel de publicidad. Por ejemplo, vamos, Sí. en su momento que se habló de Ángel Catalina, el que Bueno, estuvo en el Deportivo Saprissa. Tiene una espalda como para asumir. Exactamente, A ver, estuviste en Saprissa. Es un horizonte mucho más amplio. Y Fernando Hierro, digamos, Ignacio Hierro estuvo en México como tal. Pero bueno, es otro país, otra manera de manejarse. Otra cultura. Hay presidentes que son muy pesados a la hora de poder tomar una decisión. Pero acá lo que voy, y donde me quiero prácticamente parar y entender, es cómo le costó tanto a él. Y por qué se permitió de que un gerente deportivo de un club, que en realidad, a ver, hoy Sporting, ¿qué podemos decir de Sporting hoy? Termina destituyendo a Maynor Díaz. Creo que Miguel Ángel Cubero es el gerente deportivo. Cierto. Está migrando hacia Grecia, deja la capital. A ver, ahí Sporting hoy sí hizo muy buenas cosas, me parte en la parte social. E instaló un nombre en la competitividad. Llevó digo buenos una cosa. pero de ahí a trasladarlo a logros, No tiene nada. Sporting es un equipo exitosamente ni siquiera se ha administrativo. metido en semifinales. Nunca han clasificado. ¿Entendés lo que Es voy? un equipo que administrativamente hablando es muy exitoso. Muy. Sporting tiene una infraestructura, una estructura como club impresionante por el alcance que han tenido, pero deportivamente hablando es un equipo que nunca se ha metido en una fase final, que es más un animador que un gran club competitivo en la primera división del fútbol costarricense. Y tal vez el logro más destacado tienen es el ascenso en el 2019-20, me parece a mí, y un año después tenían por ahí problemas del descenso. Ahí es donde yo creo que es la ideología o la manera de ver el fútbol del mismo Sael Maroto, que él es más un empresario exitoso que un tipo que conoce de fútbol. Yo lo mencionaba anteriormente, Ángel Catalina, que tiene una espalda, ya estaba en el Saprissa, es un horizonte mucho más amplio. Si en ese momento que se estaban eligiendo a ver quién venía, me decís, mira, también puede venirte por ahí un Agustín Lleida, yo lo entiendo, Claro. porque fueron tipos que estuvieron por aquí, tal vez no ganaron tanto, pero tenían el conocimiento de lo que representaba el fútbol tico. Ahora, dejémonos de experimentos. Agustina arranca, nada más para darte el pie para que continúes. Agustín arranca en el CAR cuando el CAR recién tenía unos contenedores. Exactamente. Que ahí se cambiaban jugadores, él tenía una oficina ahí y después obviamente se termina armando todo. Y lo de Lleida, a ver, en la liga fue más un tema de mala suerte, que no se le dieran los títulos nacionales. Y ahora, para también escuchar a Mari, yo creo que a veces los directivos del fútbol nacional dan por menos y nos damos por menos en cuanto vienen y nos dicen, viene el tipo que es un mega crack en Colombia. Perfecto. Y como la rompió en Colombia, seguramente le va a ir muy bien acá en Costa Rica. No. O sea, eso no necesariamente tiene que pasar. En Costa Rica hay una prensa muy exigente, aficionados que le exigen un montón a la selección nacional y de jugadores, y hay que entender también el material a mano que tenemos en cuanto a futbolistas. Por eso no es un indicativo. Por ejemplo, Sergio Gila, un tipo que era exitoso en España, que lo hacía muy bien y fracasó con el Saprissa. Tenemos también a Paulo César Wanchop, que es otro tipo que... y lo digo a nivel de técnico, por ahí es exitoso porque ha estudiado mucho, pero como técnico no la pega. Yo creo que ya hay que dejar los experimentos con los extranjeros, al menos en la dirección deportiva, y traer a un tico que nos entienda, que nos conozca, línea por línea.
Sí, Ignacio Hierro, que en su momento éxito no lo ponga sobre la mesa. Me acuerdo perfectamente de esa acción de Ignacio Hierro y se le cuestionó y se le dijo, ¿Ignacio Hierro qué? Mira, yo me fui de esa reunión, de esa votación, porque que Ignacio Hierro estaba muy... con los mismos votos que Ángel Catalina. Y yo dije, yo mejor prefiero no votar porque yo estuve fuera de la reunión y además después me dicen que yo como presidente y uno de los dueños de Sporting van a decir que yo voté por Ignacio Hierro solamente porque estuvo en Sporting. Al final, pues él tiene que votar porque es parte del comité y vota por Ignacio Hierro. Incluso en esa situación... por eso llega Ignacio Hierro. A mí lo que me parece raro de todo esto, perdón, Jay, por interrumpirte, es que Ángel Catalina estaba ya hecho. Sí, eso. Ajá, ya estaba totalmente listo para llegar a ser el nuevo director deportivo de la Federación Costarricense de Fútbol. ¿Por qué después de un receso esa votación totalmente cambió? Es que ahí es donde se ve que todo empieza mal. Después, ahora hablando de lo de Ignacio Hierro, las cosas que tuvo buenas y las cosas que tuvo malas. Bueno, malas obviamente que quedamos fuera de la Copa del Mundo, con un director técnico que era ajeno a lo que él dijo el primer día que estuvo como director deportivo. Un director técnico defensivo y él quería que fuera ofensivo. Después, un Mundial Sub-17 que te cambia, un director técnico que te deja lista esa selección como Junior Díaz y pones a un Randall Rowe para que vaya a hacer lo peor en un Mundial menor. Sí, se clasificó, pero por la facilidad que se tenía para clasificar. Y ni siquiera puedes clasificar a la siguiente ronda como mejor tercero, otro fracaso. Después, Benny Rubido, que yo siento que a veces somos ajenos a esto y no deberíamos de ser ajenos a esto. La selección mayor femenina estuvo más de 100 días sin ganar un partido. Y aún así dejabas a Benny Rubido como director técnico. Tuviste que esperar a que Benny Rubido fuera a tocar la puerta de tu oficina para decirte, mira, Ignacio, es que me salió una oportunidad en el extranjero, entonces me voy a ir, voy a renunciar para que ya empieces a buscar otra directora técnica o algún otro estratega, me voy a ir. O sea, fue decisión de Benny irse del fútbol femenino. Y bueno, contrata a Lindsay Camila, que la verdad, lo que he podido ver de la selección femenina, se ve una selección femenina diferente, pero al final Lindsay Camila también estaba sin equipo. O sea, por la misma facilidad fuiste a llamar a alguien que no tenía equipo en ese momento y que obviamente te iba a aceptar una selección mayor. ¿Que lo buscó? Pues bueno, esa es otra, ¿verdad? No sabemos si fue él realmente el que la llama. Entonces, si vos te pones a ver, es una lista de fracasos. Al final, ganas una medalla, que eso sí hay que atribuírselo, digamos, a parte de su gestión, la medalla de oro en Centroamericanos con la selección femenina. Pero ni siquiera estaba ni Benny ni Lindsay, estaba Patricia Aguilar, que Patri lleva años en la federación y la ponen como interina. No, y tenés que decir de que tenemos tremendo equipazo. Sí, también. Porque tenemos jugadoras que están andando muy bien a nivel de Centroamérica. Y tenés varias, muchas legionarias, tenés en Europa, tenés acá en el fútbol nacional chicas que están andando muy bien. O sea, a ver, era como muchas veces pasaba a los equipos grandes, hablemos a Prisa, la Liga, que ibas a competir con acá a nivel de Centroamérica, que vos te ibas y te traías un resultado. Era más que obvio que ibas a ganar ese torneo. Hoy se empezó a complicar, bueno, ya lo hemos visto durante todo este tiempo, pero la selección femenina de Costa Rica era claramente un candidato a traerse la medalla de oro, no había más allá. Sí. O me vas a decir que Panamá, que Guatemala, que iban a competir. Sí, te pueden llegar a competir. ¿Cuánto tiempo? 50, 60 minutos. Después ya salta la calidad que tenemos nosotros en nuestra jugadora. Y te voy a decir algo también con esto de la selección femenina, que se mantuvo a Benny Rubido una cantidad de tiempo como director técnico de la sele femenina, que estuvo 100 días sin ganar, no se hizo absolutamente nada, y cuando Benny decide irse, se contrata a Lindsay Camila a un mes o menos de iniciar la eliminatoria mundialista. Es cierto. O sea, por el amor a Dios, si vos sabés que no tenés el director técnico idóneo para llevar a una Copa del Mundo a la selección femenina mayor porque contabilizó más de 100 días sin ganar, ¿cómo no sustituirlo en un proceso eliminatorio y te esperas a que él se vaya para poder llamar a alguien que, bueno, sí, y yo creo que el currículum de Lindsay lo respalda, fue la primera mujer en ganar Libertadores, ha estado en clubes reconocidos en Brasil, en Arabia Saudí, y creo que ha tenido bastante experiencia. La selección mayor, o entrenar a una selección mayor era uno de sus sueños, por eso también lo acepta, pero al fin y al cabo te tenés que esperar hasta que vaya a empezar la eliminatoria mundialista para cambiar de técnico, y no por decisión tuya, sino porque te quedaste sin técnico. Sí. Entonces, yo creo que aquí todo eso se ve mal. Porque Benny renuncia, ¿verdad? Benny renuncia porque le salió una oportunidad en España. ¿Quién no va a renunciar? Fue cesado del cargo, es impresionante. Sí, él se va, pone la renuncia y ahí es donde llaman a Lindsay Camila. Claro, Benny deja todo a medio palo también porque ya se venía la eliminatoria mundialista, que gracias a Dios ganamos contra Granada 2-1, que empezamos perdiendo, pero bueno, al final se gana. Y contra un México en este partido amistoso que fue en la Federación Costarricense de Fútbol, se ve una sele totalmente diferente, jugando hacia el frente, siendo más ofensivo, arriesgando. Se pierde, sí,
Pero bueno, hay que aceptar que también la diferencia entre México y Costa Rica es significativa, por lo menos a nivel de femenino. Bien, dejamos hasta acá, el tema de Ignacio Hierro. Oficialmente no continúa más al frente de la dirección deportiva de la selección nacional, de las selecciones nacionales más bien. Y habrá que esperar qué figura, si será nacional o otro extranjero más, el que venga y lo sustituya en ese cargo de director deportivo de las selecciones nacionales. Nos metemos de lleno en el tema de la semifinal del torneo de apertura 2025. Gustavo Herrera entra como uno de los delanteros extranjeros de los 4 equipos clasificados con peor promedio de gol. En esta nota le contamos las estadísticas del panameño previo a enfrentar al cartaginés. El rendimiento de Gustavo Herrera con Saprissa ha estado muy por debajo de toda la expectativa que se generó cuando el futbolista fue presentado con el equipo. De cara a la fase final del torneo, el panameño solo registra un gol con la camiseta morada y blanca y figura como uno de los delanteros con peor promedio de gol. O sea, cuando presentamos a Gustavo Herrera, es un muy buen jugador. Yo creo que ustedes se dejaron llevar más por lo que dijo la prensa panameña que por lo que dije yo. Ahora, yo dije que es la joya y es uno de los jugadores de mayor proyección del fútbol panameño. ¿Es cierto o mentira? Es cierto. Desde su llegada al equipo, Gustavo Herrera ha disputado 14 partidos por campeonato nacional con la camiseta del Saprissa y anota un gol cada 561 minutos. Comparándolo con otros delanteros extranjeros que también están metidos en la fase final, Herrera tiene cifras bastante bajas, pues Fernando Lesme ha anotado 5 goles en 16 partidos y su promedio es de un gol cada 247 minutos. El mexicano Cisneros es el que mejor promedio de gol tiene, ya que en 12 juegos marcó 5 tantos, cuenta con 2 asistencias y anota cada 149 minutos. El único delantero extranjero de los 4 clasificados que tiene peor promedio de gol que Gustavo Herrera es Mauro Quiroga del Cartaginés. El argentino anota cada 972 minutos tras registrar solamente un gol en 16 compromisos. Lo que pasa es que tal vez por las circunstancias, yo creo que también hubo un poco de mala fe con el muchacho de algunos sectores. Por las circunstancias las cosas no se dieron, pero por lesiones, por lo que sea, por la lesión de Newton, a él le cayó toda la responsabilidad en un equipo como Saprissa, que posiblemente le pesó muchísimo, como le ha pesado a otros jugadores en el pasado. Tras los flojos números de Gustavo Herrera, Orlando Sinclair y el mismo Ariel Rodríguez se perfilan como las principales cartas en ataque para el Saprissa en fase final. Antes de analizar este tema, ¿qué esperas para tener una vida bien invertida? Descubrí cómo en transcomer.com. Transcomer, expertos en inversiones inmobiliarias desde hace más de 20 años. Gustavo Herrera, con un promedio bajísimo de gol, tendrá que por ahí pelearle la titularidad, ya sea Orlando Sinclair o Ariel Rodríguez. En este caso, por ejemplo, el mexicano Ronaldo Cisneros, de todos los delanteros extranjeros, por ejemplo, de la Liga, Liberia, Saprissa y Cartaginés, es el delantero con mejor promedio de gol. Incluso no es que haya anotado más, sino que en menos partidos quizá ha marcado la misma cantidad de goles que en este caso Fernando Lesme. Yo creo que también incluso ya lo de Gustavo Herrera rosa va a sonar feo, en el fiasco, rosa en un fichaje que no ha estado a la altura en ningún momento o circunstancia. Y bueno, puede ser que incluso termine por ahí reventando en esa fase final. Sí, yo creo que la llegada inclusive de Gustavo Herrera a Costa Rica en su momento, el hecho de que él viera tanta cámara a la hora de llegar, él mismo se impresiona porque sabe que, bueno, o no sé realmente si alguna vez lo habían recibido así, y ahí es donde él empieza a ver esa presión. Yo siento que a Gustavo Herrera lo que empezó mal fue, y creo que Lonis lo tiene muy claro, fue el cómo se vendió Gustavo Herrera al país. Sí. Eso, ahí empezó todo mal. El hecho que dijeran de que era la joya panameña, bueno, su representante, su club también allá en Panamá, creo que tal vez no lo hizo de la mejor manera a la hora de llegar al Saprissa y le puso presión a un muchacho demasiado joven que tal vez está empezando ahorita su carrera, que sí tiene muy buena forma de jugar, se ve bien en cancha y demás, pero que a la hora de llegar aquí no lo ha podido mostrar porque también tiene esa misma competencia. Entonces yo creo que todo empezó de ahí, de cómo vendieron a un jugador que tal vez no era como le decían, como la joya. No, sí. Y lo que tienes que entender, Jason, muchas veces es que sucede y uno debe aprender de estas cosas, ¿no? Porque, bien lo decía Mari, por ahí el hecho de que lo terminan vendiendo como un jugador que iba a venir a consolidarse muy rápidamente. La camiseta del Saprissa como tal, sobre todo la 9 o la que lleva la de los grandes goleadores históricos de la institución,
no es para menos y no es para un chico en el cual viene como que a tratar de rápidamente involucrarse no solo en el sistema, sino también en la ideología del equipo. Porque vos a veces podés andar muy bien, pero si no calzás en los principios, en los valores que tiene el club, quiera o no, te va a costar mucho más. Cierto. Él es un tipo callado, conmedido, se le escucha poco. Fíjate que los goleadores en muchas ocasiones tratan de asumir, tratan de querer ser más que el resto. Tienen una personalidad distinta. Mucha personalidad, y eso es lo que termina destacando, ¿no? Sobre el resto. Bueno, acordate de cómo era Fonseca, acordate cómo era Medford, por ahí el hecho de Saborío, un tipo más callado, pero siempre muy impulsado al choque, a lo aguerrido. Incluso los actuales, ve cómo es Marcel, cómo es Ariel, claro. Orlando, Sí. Ronaldo Cisneros, un Lesme, por ejemplo. ¿Entendés? Tiene ese carácter vivo, el que compiten a matar, a morir, y que vos lo diferenciás sobre el resto. A ver, y puede que ahora en las semifinales se pueda despertar, eso no lo dudo. Que si es un 9 para el Saprissa en un futuro, va a tener que entrar en mucho detalle Lonis y todo su equipo para poder ver si Herrera es el indicado de poder llevar esta camiseta y sobre todo la posición 9 como tal. Pero bueno, pues sabe que los goleadores y los delanteros son una raza totalmente distinta. En algún momento Tienen su racha. ¿No viste en el caso ahora de Maravilla Martínez, el jugador de Racing Club de Avellaneda? Sí. Tenía 10 partidos a anotar y le da la victoria frente a Boca en la Bombonera para meterse en la final. Cuando por ahí vos decías, ¿dónde está el famoso Maravilla Martínez, no? Y aparecen, y bueno, quién sabe si por ahí Herrera también usará esta semifinal para dar el salto que los sapricistas esperan. Iba a decir una comparación que nada que ver con lo que acabas de decir. Sí. Pero por ejemplo, es como Orlando Sinclair con Herediano. Claro, cierto. Que no anota, pero cuando le juega Herediano, siempre mete gol, por ejemplo. No, y el tema aquí con Gustavo es que, hablaba ahora Marisol del tema de las cámaras, de la prensa. También hay que ser muy claro con esto. El discurso de Eric Lonis, de venderlo, de sobrevenderlo un montón, y de hecho, cuando él pasa su primera mala racha en el Saprissa, salió a defenderlo después de una eliminación de Copa Centroamericana, hace que todo el sapricismo focalice, por ejemplo, esa eliminación y la poca contundencia del equipo en un muchacho de 19 años que lleva nada más y nada menos que la número 9 en la espalda. Yo creo que ahí hubo un error de comunicación. Entiendo que él, como jefe de la comisión técnica del Saprissa, tenía que defenderlo. En esa parte yo siempre voy a estar de acuerdo con Lonis. El tema es que creo que esa defensa pública tal vez lo expuso un poco más. Lo evidencia exactamente. Sacaste un highlight por ahí de cómo lo hizo el muchacho, que insisto, y lo mantengo. Me parece que él es más un extremo. Yo no sé tantísimo de fútbol. Más por fuera. Pero yo lo veo más cómodo cuando, incluso, a veces uno ve fútbol, por ejemplo, en el palco del Saprissa, que está en lo más alto del estadio, y te queda una vista panorámica de ver los movimientos de los jugadores. Y uno ve que él se recuesta a un costado, se siente más cómodo ahí. Y también, seamos honestos, Lonis lo que había dicho en su momento es que su 9 era Newton, y que Gustavo Herrera era más como un recambio, o en este caso, un extremo, pero que su 9 era Newton Williams. Bueno, en este caso le tocó a él asumir toda esa responsabilidad, siendo muy joven, nunca también habiendo jugado en primera división y con un número tan pesado en la espalda que yo creo que por ahí lo terminó como de fulminar. Pero bueno, habrá que ver si en esta fase final se reencuentra con goles. Ya le anotó a Guadalupe, se quitó un gran peso de encima, y habrá que ver, digamos, cómo afronta esta fase decisiva del campeonato nacional don Gustavo Herrera. Jay, pero siempre... te voy a decir algo. Yo creo que el Saprissa siempre le ha pasado, por lo menos en los últimos años, con las contrataciones que ha hecho, que a uno de las contrataciones se vende muchísimo más que el otro. Claro. En este caso, bueno, fue Gustavo Herrera, y obviamente se comparaba con Newton Williams. Al final Newton Williams fue el que respondió muchísimo mejor que Gustavo Herrera. En su momento también se dio con Yabón Isti y con Luis Javier Paradela. Es cierto. Yabón era el número 9, el que venía a hacer goles en Santos y demás, y al final Luis Javier Paradela fue el que el Saprissa ahorita extraña y que quiere de regreso. Entonces creo que ha pasado muchísimas veces yo creo que a los ese dos, tipo de contrataciones. Sí, bueno, yo creo que a uno por encima del otro, pero siempre hay uno que tal vez llama más la atención, y al final el otro es el que sale a sobresalir. Sí. Totalmente de acuerdo. Y hablando de goleo, también tenemos esta nota del Cartaginés. Es un equipo que anotó mucho durante la fase regular, pero por ahí, digamos, en el cierre del campeonato se le fue apagando un poquito la pólvora. Así llega Cartaginés previo a enfrentarse al Saprissa mañana a las 8 de la noche en el Fello Mesa.
A pesar de haber clasificado en tercer lugar, Cartaginés está en el puesto 7 de los equipos con más goles del torneo, a pesar de no haber anotado en tantas ocasiones. El arco en cero fue factor determinante para que los brumosos estén en semifinales. Buscando de atrás hacia adelante, creo que hemos creado bastantes situaciones de gol, creo que nos faltó a lo mejor en algún momento un poco de contundencia, pero lo importante también es que no está reflejado los goles, sino también que el equipo ha generado muchas opciones y eso es importante para nosotros. Y es que si vemos la tabla de goleadores del Cartaginés este torneo, el jugador con más anotaciones es Johan Venegas con 3, le siguen Bernal Alfaro, Everardo Rubio y Marcos Ureña con 2. Los demás jugadores que han anotado solo lo hicieron en una ocasión. A pesar de que Venegas tiene esta baja estadística, está en el top 10 de máximos goleadores en la historia del fútbol nacional. Si te dijera que no lo veo de reojo, pues estaría mintiendo, pero es algo que nunca he perseguido, digamos, en cuestiones estadísticas de buscar logros personales, porque al final estamos en un deporte muy colectivo, que dependemos de todos, entonces si uno persigue esas cosas, hay gente que lo hace, jugadores, pero yo desde mi punto de vista, muy mío, muy personal, es algo que alimenta el ego nada más. Cartaginés fue el segundo equipo con más vallas invictas con 9 partidos, solo por detrás de Alajuelense con 11. Cartaginés que se quedó sin anotar ante la Liga Deportiva Alajuelense en la penúltima fecha y también ante el Municipal Iberia. 2 compromisos que, dicho sea de paso, se desarrollaron en el Estadio Feyo Mesa. Por ahí entonces te empieza a preocupar sabiendo de que recibís mañana un peso pesado de las fases finales. Tiene que estar preparado, ¿no? El Cartaginés y también el Deportivo Saprissa. Para mí es un encuentro muy parejo. Es el más parejo para mí. De ambos lados, y bien lo decíamos esta semana, Marisol, y no cabe la duda de volver a repetirlo. Si uno supera al otro, está claro de que no te sorprendería, porque han tenido torneos muy regulares, se metieron a la semifinal, pero ninguno destaca, ninguno le puede sacar un provecho en los enfrentamientos sobre su rival. Sí. Como que vos digas, no, es que fuimos a Cartago y ganamos ampliamente, vinieron al Saprissa, ganamos ampliamente, fue todo muy parejo las fuerzas, y yo creo que hoy los jugadores, si entramos en el análisis, seguramente mañana lo vamos a hacer, el análisis de puesto por puesto, hoy te podría decir de que hay sectores donde gana el Saprissa, hay sectores donde gana el Club Sport Cartaginés, hay sectores donde están muy empatados, como por ejemplo a mitad de cancha, que vos decís, bueno, sí, de un lado puede estar Guzmán, Fidel y Mariano, bueno, del otro lado Christopher Núñez, Douglas López y Luis Flores. ¿Entendés? Como que vos decís, a ver, ojo, no hay marca, me parece que Christopher Núñez por ahí es un jugador más encarador, Mariano más lanzador, pero son talentosos los dos, a su manera juegan dentro del engranaje que pueda tener tanto Carevic como de Vladimir. Sí, yo creo que la única baja importante que se puede tomar en cuenta, que fue en esos últimos días, es el caso de Diego Mesén, ¿verdad? Que por la tarjeta roja se pierde este encuentro de semifinal, pero del resto, si vos te pones a ver, bueno, primero que Andrés Carevic ha hecho trabajo excepcional con el Cartaginés y también que los fichajes que hicieron y renovaciones que hicieron en el cuadro brumoso fueron tan importantes que inclusive el Cartago se clasifica muchísimo antes de que finalicen las fechas. 2 fechas antes, Marisol. Sí, 2 fechas antes. Y si vos, por ejemplo, te pones a ver también los delanteros que tiene el cuadro brumoso, son personas que conocen esas instancias. Sí. Johan Venegas, Marcos Ureña, Quiroga, que yo creo que ha sido uno de los mejores delanteros recientes que ha podido tener también el cuadro brumoso. Entonces yo creo que entiende muchísimo bien y también trae jugadores que te ayudan a reforzar más el equipo y que se han visto también muy bien en cancha, como el caso de José Mora, que yo no me canso de decirlo, creo que es un jugadorazo que se gana el Cartaginés sobre la Liga Deportiva Alajuelense, la renovación de Christopher Núñez, Luis Flores en un momento donde está teniendo un muy buen momento con el Cartaginés, y bueno, también yo creo que Everardo Rubio, que también anotó y ya suma goles en la primera, con el cuadro brumoso, o sea, la verdad es que es un equipo muy completo si vos te pones a ver. Y bueno, digno de semifinal también. Sí, que yo creo que lo de Cartaginés radica incluso a veces en la pegada, en la contundencia, también en la confianza que puedan llegar a desarrollar en un partido de alto voltaje, también en su casa. Y el hecho de abrir siempre como local puede ser bueno y malo, porque al final, digamos, si no tenés pegada, sabes que tienes que ir a jugarte el todo por el todo de visitante. Yo creo que sí pueden llegar y sacar ventaja siempre y cuando todos sus delanteros estén enchufados en un buen momento, que esté también una sincronización táctica del equipo impresionante como para llegar a imponerse ante un Saprissa
Saprissa que se le ve mucha hambre, pero insisto, lo que yo veo en cancha de Cartaginés no lo veo en el Saprissa. ¿Y a qué me refiero con esto? Que veo un equipo mucho más ordenado, más confiado, con mejor propuesta futbolística del lado de los de Andrés Carevic que del propio Deportivo Saprissa. El hecho es que también hay un dato que no se puede obviar y es la poca contundencia o los pocos goles con los que Cartaginés se termina metiendo en una fase final que obligatoriamente tenés que anotar si quieres avanzar de ronda. 7:40 de la noche, hagamos una pequeña pausa y ya venimos con mucha más información acá en Extra TV y con Acción 360. Y también en la Premier League de Inglaterra. Pero en la información de la Vuelta de Costa Rica, hoy el colono Bike Station Colby presentó a su equipo y entre ellos destaca que hay un papá y un estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas que tendrán que por ahí dividirse en medio de esta importante competición. Ellos serán los encargados de representar al colono Bike Station Colby. Este equipo de ciclismo es uno de los favoritos a ganar la Vuelta a Costa Rica. Los dirigidos por Elías Vega cerraron la preparación y ahora solo afinan detalles de cara a la primera etapa que será este viernes. Sí, claro, las etapas en realidad para nosotros es secundario, nuestro principal objetivo es la Vuelta a Costa Rica. Si tenemos que sacrificar a algún corredor por luchar una etapa, lo vamos a hacer siempre a beneficio del equipo, buscando ese liderato, buscar diferencias en la general. Lo vamos a hacer, pero siempre si se da la oportunidad lucharemos por etapas. Así está conformada la nómina del Tren Rojo. Sus capos serán Daniel Bonilla y Pablo Mudarra, acompañados de Alejandro Granados, Joseph Ramírez, José Pablo Sancho, Sergio Arias y Donovan Ramírez. Sí, tenemos una nómina muy fuerte. Creo que hay 4 o 5 escaladores y creo que en cualquiera se podría confiar y estamos muy tranquilos. Siempre me gustaría estar ahí en las etapas del cerro, ¿verdad? Son mis etapas favoritas, creo que es donde me siento mejor. Pero bueno, hay que ver cómo nos va poniendo la carrera, no sabemos para qué nos va a necesitar el equipo, si va a ser para estar adelante o más bien para estar ayudando a algún compañero. Entonces hay que tener calma y esperar a ver en qué punto de la carrera vamos a estar. La verdad muy contentos de que inicie la vuelta, es lo que estamos esperando todo el año. Venimos con mucha emoción, muchas ganas de hacerlo bien. Esta escuadra tiene 2 historias muy particulares. Por ejemplo, Daniel Bonilla, campeón del 2019, recién tuvo a su primer hijo. Será una vuelta diferente, por lo que representa a su bebé. Yo sinceramente quería tener la posibilidad de que fuera antes de la vuelta. Al final, él nos guió todo en el proceso y gracias a Dios se pudo antes de la vuelta y creo que ahora se convierte en una motivación, ¿verdad? Para mí ahora en carretera y igualmente cuidarme porque ya me espera alguien en casa y creo que ha sido un sentimiento bastante bonito. Mientras que Joseph Ramírez, actual subcampeón de la Vuelta, tendrá un examen de finanzas en plena participación. Estudio Ingeniería en Sistemas, Ingeniería en Informática, entonces de hecho la otra semana en Vuelta tengo examen, mañana tengo examen, entonces lo hemos logrado llevarlo de la mano, entonces sí, de verdad, al final tengo que dividir un poco a veces el tiempo con los viajes y demás, que trabajos en grupo, a veces es un poco difícil, pero siempre logramos sacar un espacio para poder llevar todo de la mano. Por dicha la profe me echó la mano y me dio tiempo de hacerlo como en la tarde-noche, entonces creo que al final tengo ese espacio. La Vuelta a Costa Rica está para iniciar este viernes con la etapa que saldrá en Heredia y finalizará en Grecia. Bien, ahí tenemos esta nota en lo que viene siendo ya la previa de la Vuelta de Costa Rica. Todos los detalles a partir de este jueves, de hecho ya en un programa sumamente especial a través de la 92.3 FM de 2:30 de la tarde a 1:30. ¿Qué esperas para tener una vida bien invertida? Descubrí cómo en transcomer.com. Transcomer, expertos en inversiones inmobiliarias desde hace más de 20 años. Y antes de despedirnos, los dejo con este